surge una pregunta: ¿qué evangelio es el que tenemos que predicar? Parece una pregunta extraña esta, ¿no? Porque muchos de nosotros nos imaginamos que existe solamente un evangelio. Pero cuando leemos las cartas apostólicas, deteniéndonos con mucho cuidado, percibimos que hay otros evangelios que fueron predicados en el tiempo de los apóstoles. Y en nuestros días también ha sucedido eso. Hay muchos evangelios. Y tenemos que entender nosotros que el evangelio que Jesús quiere que nosotros prediquemos tiene que ser un evangelio capaz de producir discípulos que estén dispuestos a guardar, a practicar todas las cosas que Jesús ordenó, conforme está en la Gran Comisión cuando leemos Mateo 28, 18 al 19. Vamos a leerlos para recordar un poco. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, como consecuencia de esto, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado u ordenado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el evangelio no produce discípulos que estén dispuestos a guardar, a practicar todas las cosas que Jesús mandó, algo está mal. Ese evangelio debe ser un evangelio errado. Si alguien dice que se convirtió a Cristo y no está dispuesto a obedecer a Jesús en todo su conversión, realmente es muy dudosa, es falsa. Porque todo el que se convirtió a Cristo por este evangelio del reino de Dios, que habla del señorío de Jesús, está dispuesto a sujetarse a Dios y a obedecer en todo al Señor y a practicar. Hay que tener en cuenta que una cosa es tener los conceptos correctos. Yo puedo saber los conceptos correctos, pero otra cosa es practicarlos. El tener los conceptos correctos no me garantiza la práctica. Por eso es muy importante entender que un discípulo de Cristo que ha sido ganado por este evangelio del reino de Dios es uno que se sujeta en todo al Señor. Le obedece en todo, no es opcional. Toda la voluntad de Dios para el discípulo es un mandamiento, o sea, tengo que hacerlo. Si no, he creído en otro evangelio. Quizás el de ofertas, quizás un evangelio de salvación, pero no el evangelio del reino de Dios, porque el evangelio de Dios predica a un Señor, a un Kyrios absoluto, y al cual yo le debo total sujeción, obediencia, ¿no? ¿Amén? Desgraciadamente, hay muchos cristianos que viven así, que profesan una fe, mas no viven con esa fe profesada. O sea, podemos hablar, Señor, Jesús es el Señor, Kyrios, podemos hablar, Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, lo podemos profesar, lo podemos exponer, pero no vivimos de acuerdo a esa fe que profesamos, que proclamamos. Entonces viene a ser como una falsa conversión. La predicación de un falso evangelio produce falsos convertidos y gente que no va a entrar al reino de Dios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos.
nuestra vida expresa qué evangelio se nos predicó y en qué evangelio hemos creído. Eso es muy importante, porque está de por medio mi salvación. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 7, versículo 22 al 23. Ay, Matías, fuerte. ¿Ya terminó? Bueno, ¿lo puedes repetir, Huguito? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre? ¿Qué notamos aquí? Que estas personas que hablaron eran personas muy sinceras. Ellos creían realmente, creían que iban a ser salvos. Son personas que aparentemente conocían a Jesús y que se movían en su nombre. Estaban convencidas, pero estaban engañadas, ¿no? ¿Cuántos pueden estar convencidos que son salvos? Porque se mueven, asisten, están llenos de conocimiento, conocen la palabra, pero no la viven. Y piensan que con conocer, con hacer algunas cosas, la salvación está garantizada. Pero el Señor les dice, y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad. Viene una pregunta. ¿Existe riesgo de que estemos entre aquellos que serán sorprendidos ese día? ¿Sí? ¿Existe ese riesgo? De repente nos presentamos todos ahí ese día y algunos de repente el Señor nos dice, nunca nos conocí. Puede ser, puede haber ese riesgo. En vez de escuchar, venid benditos de mi Padre, apartados de mí, nos diga el Señor. Entonces, es importante hacernos esa pregunta, porque es una pregunta que compromete nuestra existencia eterna. Y es importante hacernos esa pregunta porque existen muchos otros evangelios. Existen evangelios falsos que son anunciados. Y esto no es una cosa de hoy, es desde el tiempo de los apóstoles. Vemos en Gálatas a Pablo hablando de esto. Vean lo que dice versículo 1 de verso 6, capítulo 1, verso 6 al 9, pero voy a tomar solamente un versículo de ahí. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, dice así: me asombra que tan pronto se han vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? Otro evangelio, el cual no existe, dice Pablo, sino que hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio del Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito de Dios, ¿no? Anatema es maldito de Dios.
Entonces aquí dice, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Vayamos un momento a segunda de Pedro. ¿Está Pedro? Ahí está Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Amén. No se duerme. Amén. Está hablando de hombres que predican cosas contrarias a la palabra, que obviamente son medias verdades, son cosas que vienen aderezadas con algo que es atrayente, pero que no son el verdadero evangelio de Cristo. Falsos profetas, dicen, ¿no? Herejías destructivas. Judas también habla algo sobre estos evangelios falsos. Judas, capítulo 1, versículo 4. Dice así: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Habla de personas insubordinadas que de manera disimulada o disfrazada traen en medio de la iglesia un falso evangelio y que transforman en libertinaje la gracia de Dios. ¿Saben a qué se refiere? Uno dice, Dios es muy bueno. Sí, es su gracia que viene sobre nosotros. Pero algunos dicen, como es bueno, Él perdona todo. Y como perdona todo, y siempre va a perdonar todo, puedo seguir viviendo como a mí se me dé la gana. Porque Él siempre perdona. Y convierten la gracia de Dios en un libertinaje. Entonces, vamos a ver que estas cosas no solamente sucedían en medio de los apóstoles, sino también hoy en día lo vemos así. Jesús compara el evangelio con una semilla. Si la semilla fuera buena, los frutos serán buenos. Si la semilla fuera mala, los frutos serán malos. La semilla es el evangelio del reino de Dios que ha sido predicado. Si la semilla es el evangelio del reino, obviamente va a dar frutos de discípulos. Pero si no es el verdadero evangelio, también va a haber frutos que van a ser malos. Cuando Jesús habla de la semilla en la parábola del sembrador, Él habla así, y les habló muchas cosas en parábolas, y he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y luego dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino. ¿Se dan cuenta? Jesús la asemeja la semilla a la palabra del reino. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino.
En Marcos 8:11 dice así la palabra de Dios: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. La palabra que Jesús predicaba es la palabra del reino de Dios. No es otra palabra. Es la única palabra que hace discípulos. Es la única palabra que forma discípulos, que nos conforma a la imagen de Jesús. No hay otra. Es la única. Y Jesús acá dice que la semilla que es plantada es la palabra de Dios, es el evangelio del reino. Y Jesús la está calificando, la está describiendo, está determinando cuál es esa palabra, cuál es ese evangelio. La llama la palabra del reino. La está poniéndole un adjetivo, la está determinando, la está calificando, está diciendo qué clase es, qué cualidad tiene esa palabra. Y esa semilla del evangelio del reino no puede ser adulterada. Si se adultera, si esa palabra del reino se mezcla con algo, el fruto que va a dar queda comprometido. Ustedes conocen de los frutos híbridos. Son frutos que son, en su genética, van siendo alterados. Por ejemplo, hay uvas que no tienen pepas, mandarinas sin pepas. Lo natural es que tengan semillas, que tengan pepas. Pero por una intervención en el gen de la semilla, entonces este fruto sale comprometido. En vez de ser genuino, es adulterado. E igual pasa con la predicación. La predicación que Jesús habla, la palabra que habla Jesús, es una semilla. Y esa semilla no puede ser comprometida, no puede ser alterada, ya sea quitándole algo o añadiéndole algo. ¿No es cierto? Si no, ya no te va a dar el fruto que esperas. Entonces, esta semilla del evangelio del reino de Dios no puede ser adulterada. Nosotros entendemos también que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, ¿en qué consistía la predicación de Jesús? Consistía en anunciar las buenas nuevas, evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, las buenas noticias del reino de Dios. No son cualquier buenas nuevas, no son cualquier buenas noticias, son noticias, buenas noticias del reino de Dios. Cuando uno ve las predicaciones de Jesús, muchas veces uno ve que él cita siempre reino de Dios, reino de los cielos. Habla de la cercanía, se ha acercado el reino de Dios. Habla que como que está por venir, que está pronto, que vendrá el reino de Dios. Tomen nota, les voy a dictar los versículos, lo leen en casa. Mateo 4:17, Jesús habla: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6:10 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo 10, versículo 7, dice: predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y así, el Señor va en varias partes de la Escritura, del Evangelio, va usando este calificativo de lo que Él predicaba, el Evangelio del reino de Dios. Juan 3, verso 5, por ejemplo, dice: si alguno no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Y ahí está hablando de una condición, ¿no?
Vamos a ver ahora un ejemplo de la aplicación del reino de Dios. Porque yo puedo predicar el reino de Dios aquí, ¿no es cierto? Lo predico, estoy predicando el reino de Dios, pero tengo que aplicar el reino de Dios. ¿A los discípulos le aplicamos el reino de Dios? ¿Al que se va a convertir le aplicamos el reino de Dios o no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente es predicarle, hay que aplicar el reino de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Así es, vivirlo. Vamos a ver Lucas 16, vamos a leer este versículo antes de ver lo del joven rico. Lucas 16, versículo 16, ¿no? Dice, la ley y los profetas estuvieron en vigor hasta Juan. Desde ese tiempo, de Juan el Bautista en adelante, viene siendo anunciado el evangelio del reino de Dios y todo hombre se esfuerza por entrar en él. Cuando uno piensa en un reino, de forma natural pensamos en un tipo de gobierno, ¿no es cierto? Hay varios tipos de gobierno, la democracia, la dictadura, ¿no? Pero también hay reinados, un reino. Un reino nos da la idea de que debe haber un rey, ¿no? Que tiene un rey, y ese rey es el que gobierna. No son como los reinos terrenales, ¿no? Porque acá hay el reino del rey de España, el rey de Inglaterra, pero no gobiernan. Pero nuestro Dios sí gobierna. En el reino de Dios sí hay una autoridad que es una autoridad absoluta. Jesús es el rey y Él es el que gobierna. Y su reino es absoluto. Nadie va a cambiar. Imagínate que un hombre prominente de Estados Unidos se va a Inglaterra o se va a cualquier país, y para quedar bien con ese hombre prominente que va a vivir a un país, el gobernante del país le dice, para que se sienta bien, vamos a permitirle vamos a hacer que los timones pasen a ser, en vez de la derecha, pasen a la izquierda, como aquí. Vamos a hacer que la moneda se cambie, en vez de euro, ahora sea sol, para que se sienta bien. Vamos a acomodar las cosas. En el reino de Dios no hay eso. Todo aquel que entra al reino de Dios se sujeta a las leyes del reino de Dios. El reino de Dios no se acomoda a nadie, no se acomoda a nosotros. Nosotros nos tenemos que amoldar al reino de Dios. No podemos seguir viviendo como queremos. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y vivir de acuerdo a lo que el reino de Dios exige. Entonces, eso es estar en el reino de Dios. Si Jesús no nos gobierna, si Él no manda en nuestra vida, entonces no pertenecemos a su reino, no estamos en su reino. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Si Dios no me está gobernando, si yo no estoy obedeciendo al Señor, no estoy en su reino. Porque en su reino, todo el que está en el reino obedece a Jesús. Amén. ¿Está bien? No te engañes, porque te han predicado otro evangelio seguramente. Pero aquel que se convirtió con el evangelio del reino, obedece a Jesús en todo lo que Él ordena. ¿Está bien? Amén. Si no estamos debajo del gobierno de Cristo, si no estamos efectivamente siendo gobernados por Él y haciendo la voluntad de Cristo, entonces no pertenecemos a su reino, y si no pertenecemos a su reino, no seremos salvos. ¿Amén? Hermanos, esto es muy importante. Afuera hay otra doctrina que dice salvo, siempre salvo. Y no es así.
La salvación hay que desarrollarla, hay que confirmarla, y la confirmamos con el tipo de vida que tenemos. Hermanos, esto es muy serio. Con Dios no se juega. Si un día aceptamos a Jesús como Señor, vivamos de acuerdo a ese compromiso. Porque si no, no vamos a entrar con el Señor. Apartados de mí, me va a decir. En vez de decir, venid a mí, benditos de mi Padre, apartados de mí. Todo aquel, Él dice, no os conocí. Todo aquel que conoce a Jesús, conoce la palabra de Dios, conoce los principios de la palabra, conoce los mandamientos de Jesús. Por estar con Él, lo conoce. Y como lo conoce, lo hace. Por eso es muy importante, hermano, no nos conformemos con el servicio que prestamos. Podemos venir aquí y hacer servicio, y está bien, porque es importante, dice que Dios nos preparó para buenas obras, pero eso no no garantiza mi salvación. La salvación no es como vives acá hoy a las 10 de la mañana hasta las 12 del día. La salvación es cómo vives en la semana. ¿Qué haces? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Cómo te comportas con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo? Eso es lo que va a determinar si estás en el reino o no estás en el reino. Si eres salvo o no eres salvo. Si no le pertenecemos ahora, tampoco le vamos a pertenecer en la eternidad a Jesús. Juan 12, versículo 47 y 48. Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La palabra que habló, o sea, todo lo que Jesús dijo, eso me va a juzgar. ¿Estoy viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que Jesús quiere? Esa palabra de Jesús dicha, esa es la que me va a juzgar. Vamos a ver cómo Jesús aplicaba el reino de Dios en las vidas de aquellos que lo querían seguir. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué haré? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Qué interesante es esta palabra, hermanos. Yo les invito a poder meditar en esta palabra en sus casas, pero les ayudo con algunas pautas.
Primera característica de este joven, porque el joven rico dice en otra versión, ¿no? En otro evangelio, el joven rico, ¿no? Primera característica, este hombre era una persona que estaba buscando la vida eterna con diligencia. Era honesto, no era un mentiroso, era honesto. Este hombre era un hombre sediento de Dios. Otra cosa, una segunda característica, es que era sincero. ¿Por qué decimos que es sincero? Porque él se humilló, se arrodilló, ¿no? Jesús no le reprochó, porque la Biblia misma dice que el rico es por naturaleza arrogante, y el pobre más bien es el que ruega con súplicas. No es fácil para un rico ponerse de rodillas en medio de la calle, porque fue en medio de la calle, delante de una figura como la de Jesús, que era muy controversial. Anda fijándote en este joven. Hoy nosotros lo conocemos como nuestro Kyrios, como nuestro Señor, pero en ese tiempo era una figura controversial Jesús. Pero este joven va y se arrodilla ante esta figura que Cristo. Nadie se arrodilla ante cualquiera. Este le reconocía a Jesús. Los fariseos lo tenían como blasfemo, como hereje a Jesús, mas este hombre no dudó en humillarse, en arrodillarse públicamente a los pies de Cristo. Tercera característica. Este hombre era un hombre serio, porque dice que obedeció los mandamientos, todos los he cumplido desde mi juventud, dice. Y era cierto, porque Jesús no le dice, estás mintiendo, sino le dice, una cosa te falta. O sea, aseveraba con eso de que él estaba diciendo la verdad, que era un joven, era un hombre que había cumplido los mandamientos. Hermanos, era un hombre mucho mejor que cualquiera de nosotros, este hombre. ¿Quién no quisiera tener un líder así? Cumple todos los mandamientos, es muy respetuoso, ¿no? Era sediento, era sincero, era serio, y tenía fe en Jesús, porque lo va a buscar, se arrodilla, le pide, le dice maestro bueno, lo reconocía, lo reconoció como Dios, porque él dice maestro bueno, y Jesús le dice, no hay bueno sino Dios. Si me está diciendo bueno, me está reconociendo como Dios. Mira cómo es este joven. Y dice que Jesús lo amó. Cuarta característica. Este hombre se perdió porque no se entregó a Jesús para ser gobernado por él. Hermanos, sinceridad no es suficiente, seriedad no es suficiente, estar hambriento y sediento no es suficiente, tener fe en Jesús no es suficiente, ser amado por Jesús no es suficiente. Es necesario que nos entreguemos al señorío de Jesús. Amén. Hermanos, yo puedo tener todas las características. Este hombre era un hombre casi perfecto, pero una cosa le faltaba: no se entregaba a Jesús como su Señor. Y esa es la parte que Cristo no puede hacer por ti ni por mí. Es una parte que nos compete a nosotros, el que nosotros nos sujetemos a Cristo y lo aceptemos como Señor de nuestra vida y obedezcamos a todos sus mandamientos. Dice la palabra que aquel hombre salió triste y Jesús le permitió que se vaya.
¿Nosotros qué haríamos? Viene un hombre así, sincero, serio. No, quédate en el camino ya vas a aceptar a Cristo. Jesús no fue corriendo hacia él, no lo atajó, lo dejó que se vaya. Hermanos, no nos engañemos, no nos ilusionemos. El venir aquí, el estar en un grupo casero, el conocer la Escritura, si no la practicamos, si no la vivimos, Jesús no es nuestro Señor. Y no nos engañemos, no somos salvos. ¿Está bien? Estoy hablando no de ser perfectos. Estoy hablando de la actitud que debemos tener para con Cristo. Yo me equivoco. Yo a veces le fallo al Señor. Pero reconozco, soy redarguido, me pongo a cuentas con Él y sigo adelante. Pero si hago caso omiso al Señor, Él dice eso, pero yo hago esto bueno, no haré esto, bueno, yo sé que ahí estoy mal, pero sí hago esto, sí hago lo otro, sí ayudo, sí hago esto. No, hermanos, eso para el Señor no es. Para el Señor es si Él es tu Señor. Renuncia completa. No nos engañemos. El Evangelio del Reino del cual se nos predicó habla de un Señor absoluto. Si nosotros cumplimos todos esos requisitos de este joven rico, pero no nos entregamos a Jesús, nuestro destino será el mismo de aquel joven. Jesús le aplicó el reino de Dios. Vamos a ver si realmente yo soy tu Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No. Hermanos, Jesús sabía cuál era el área de ese hombre. Para otros no es el problema las finanzas. Para otros quizás sea otro problema. Y Jesús nos va a aplicar el reino de Dios en cada área de nuestra vida. Y Jesús está diciendo, si yo no te puedo gobernar, tampoco te puedo salvar. Si no te puedo gobernar, tampoco te puedo salvar. Y eso es lo que le decía al joven rico. Veamos Lucas 14, versículo 25 al 27. Lucas 14, versículo 25 y 27. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿vemos realmente la seriedad de estos dos versículos? De estos tres versículos. ¿Vemos realmente la profundidad y la realidad de estos tres versículos? No podemos rebajar la seriedad de esta palabra. Jesús aquí está mandando amar menos a todo lo que tenemos como más precioso sobre la tierra, bajo la condición de que si no lo hacemos, no somos discípulos. Si alguien no está dispuesto a morir todos los días y literalmente morir por Cristo, no puede ser discípulo de Él. Hermanos, la cruz tiene que estar presente en nuestra vida, porque el que dice, el que no carga su cruz, y en otro evangelio dice, el que no toma su cruz cada día. Hermanos, ¿saben por qué vienen los problemas
en un matrimonio? ¿Saben por qué hay problemas entre padres e hijos? ¿Saben por qué hay problemas entre hermanos, hermanos naturales y hermanos en la iglesia? Porque no tomamos nuestra cruz, porque no estamos muertos, porque seguimos reclamando derechos, seguimos declarando, seguimos sintiéndonos. Ay, que me hirieron, ay, que me hicieron, ay, que esto y ay, que otro, pobre de mí. No, hermanos, el muerto no se queja. El muerto murió para Cristo Jesús. Y la palabra dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hermanos, esto de que estamos juntamente con Cristo, muchas veces no nos acordamos. Estamos crucificados. Mi voluntad fue crucificada. Mis amores fueron crucificados. Mis posesiones fueron crucificados. Mis proyectos fueron crucificados. Mis gustos fueron crucificados. Todo está crucificado. Si no lo entiendo así, no estoy viviendo el evangelio del reino de Dios. Y Dios no dice que te olvides de tu padre, que te olvides de tu madre, que no tengas posesiones. Lo que Dios está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la actitud que tienes frente a Cristo y frente a tus seres queridos? ¿Cuál es la actitud que tú tienes frente a tus posesiones y a Cristo? ¿Cuál es la actitud? Uno puede ser muy próspero, puede tener mucho dinero, pero lo importante es dónde está su corazón, en hacer dinero o en Cristo. Dios lo puede prosperar y muchos han sido prosperados, pero hermanos, ¿Jesús es Señor nuestro o no lo es? Esa es la pregunta. Si alguien no está dispuesto a morir todos los días y literalmente morir por Jesús, como dije, no puede ser discípulo. En una pelea en el matrimonio, un conflicto en el matrimonio, una crisis en el matrimonio, cuando los dos no tienen una vida con Jesús, parece como que se hubiesen bajado de la cruz. El tener una vida de comunión, de intimidad con Jesús, nos hace permanecer en esa cruz. El versículo 33 de Lucas 14 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Imagínate Jesús aquí, y Jesús hablando esta palabra. ¿Estarías listo para seguir a Jesús? ¿Cómo reaccionarías? Si Jesús te dice: si no renuncias a lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. ¿Ah? Y este no tiene nada que ver con pare de sufrir, ni los pactos, ni las promesas, ¿no? Las personas que escuchaban el mensaje estaban siendo confrontadas con la condición absoluta: o ustedes me aman por encima de todo, o ustedes no pueden ser mis discípulos. Si no me colocas por encima de todo y de todos, yo no te puedo aceptar y tú no podrías ser mi discípulo. Jesús es absoluto, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Todavía estamos vivos? No, ya estamos muertos, ¿no? Jesús dice: yo tengo que estar por encima de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, de tus propiedades, de tus bienes e incluso de tu propia vida. Si no tomas la cruz y estás dispuesto a morir por mí, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué dice Angelito? Te veo bien concentrado. Vamos a Marcos 8:34. Ven, mano, dice el gordito.
Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Hermanos, ¿estamos dispuestos a perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio? ¿O pensamos que eso es solamente para los mayores, para los pastores, para los apóstoles, para los diáconos, para los misioneros, para los cristianos que viven en países musulmanes o comunistas? ¿Estamos dispuestos nosotros a morir por el Evangelio, a perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio? ¿Cuánto vale nuestra alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de tu alma? ¿A qué estás dispuesto a renunciar y a perder para tener la salvación? Si te pones a pensar, uno dice: mi alma, salvación eterna o perdición eterna. No, yo quiero ganar mi alma. Yo quiero que mi alma pase la eternidad con Dios. Entonces, si es así, entonces estás dispuesto a perder todo, a morir. Porque si no, tenemos que morir con Cristo para resucitar con Cristo, hermanos. El que no ha muerto con Cristo, ¿cómo va a poder resucitar con Jesús? El morir es ganancia. Porque el resumen de la palabra, si no podemos perder la vida por causa de Jesús y de su Evangelio, vamos a perder nuestra alma. Jesús está condicionando aquí que podemos perder nuestra alma por causa de la decisión que tomemos. Jesús es nuestro Kyrios, nuestro Señor, dueño de todo, autoridad de todo. Hermanos, cuando alguien en ese tiempo del tiempo de Jesús, alguien recibía a Cristo como su Kyrios, sabía de los riesgos que estaba corriendo. Podía ser muerto, torturado, era expulsado de su familia como un exiliado, como un renegado. Su familia le daba la espalda. O sea, en el tiempo de Jesús, uno sabía a qué se atenía cuando aceptabas a Cristo como Señor. ¿Tú estás al tanto de eso? ¿Estamos al tanto de lo que podemos perder, del peligro, de las cosas que podemos enfrentar? Y aún así, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Buena pregunta, ¿no? Si no somos propiedad de Él, entonces no pertenecemos a su reino y no seremos salvos. Entonces acá viene la pregunta: ¿qué evangelio escuchaste? ¿Este que estamos hablando? ¿O uno que te ofrecieron pasarla bien? Jesús, vienes a Jesús y Jesús te da, ¿cómo es esa canción? Salud, dinero, amor, ¿no? Y te va a dar todo, te va a solucionar tus problemas. Todos tus problemas van a quedar resueltos cuando vengas a Cristo, porque eres tu Salvador, porque eres bueno. ¿Ese es el evangelio que escuchaste? ¿Ese es el evangelio que escuchaste, Osquiter? Uno se sujeta al Señor, ¿no? ¿Pertenecemos realmente a Cristo?
¿Seremos salvos por Él? Hermanos, es muy importante hacernos esa pregunta. Es muy importante saber cómo estoy, dónde estoy. Porque si eso es así, hermanos, nosotros vamos a poder vivir, seguir viviendo, y podemos nosotros disfrutar de la gracia de Dios, del Evangelio de Dios, que es poder de Dios también para salvación. Y es importante también saber que como discípulos nosotros somos los que hemos creído y hemos aplicado el reino de Dios en nuestras vidas. Un discípulo es alguien que obedece en todo a Jesús. Que Él nos llene de temor, hermanos. Que podamos nosotros meditar. Quizás no hay un avance en nuestra vida en lo que el reino se refiere, porque no se ha establecido el reino de Dios. Porque el señorío de Jesús no está en nuestra vida. Cuando viene el reino de Dios y se establece, nuestro interior es cambiado, nuestra mente es transformada, y comenzamos nosotros a experimentar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque Él es nuestro Señor y porque Él cuida de los suyos. Hermanos, no hay forma de que Jesús nos conforme a su carácter, a su imagen, si no estuviese el reino de Dios. Tenemos que ser como Jesús, que fue obediente en todo al Padre. Y ese es nuestro destino. Amén. Cuando estemos realmente crucificados, cuando la cruz esté presente en nuestros días, van a comenzar a solucionarse todos los conflictos entre las personas. Vamos a poder descansar, porque Jesús dice: llevad mi yugo, dice, ¿no?, sobre vosotros, ¿no? Venid a mí los que estéis cansados, trabajados, yo os haré descansar, ¿no? Pero para eso dice: llevad mi yugo. Muchos se olvidan de lo que viene y todos se quedan en el descanso. Pero para poder descansar tiene que venir el yugo, que es el reino de Dios. Tiene que venir el señorío de Jesús en mi vida. Y cuando yo comienzo a obedecer a Jesús, viene su descanso, porque Él va a actuar, Él va a hacer, Él va a transformar, Él va a cambiar nuestra vida cuando estamos en su reino. Amén. Te oremos. Padre, te damos gracias en esta